El fútbol nos hace gritar, llorar y celebrar hasta dejarnos sin aliento. Pero lo que muchos no saben es que detrás de cada partido se esconden historias tan increíbles que parecen sacadas de una película. El Mundial es el evento más grande del planeta. Lo ven desde niños hasta abuelas, incluso quienes no tienen ni idea de que es un fuera de lugar. Pero más allá de los goles y las finales, hay secretos, anécdotas bizarras y curiosidades que pocos conocen. Hoy me voy a encargar de que conozcas algunas de estas historias secretas. Mira, bobo. Por eso, te voy a revelar 7 datos sorprendentes de los mundiales de fútbol que te van a dejar con la boca abierta. Mbappé en los mundiales es una locura. Con apenas 2 participaciones, 2018 y 2022, ya tiene los mismos goles que Pelé en esta competición. Y como si fuera poco, está a solo 4 de igualar a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los mundiales, habiendo jugado 10 partidos menos. Seguramente rompa el récord en 2026. Mbappé es el 6º máximo goleador de los mundiales y un tal Lionel Messi apenas le saca un gol de diferencia habiendo jugado 3 torneos más. Además, en el pasado mundial de 2022, Kiki marcó 8 goles en una sola edición, la misma cantidad que Cristiano Ronaldo ha hecho en 5 mundiales. Creo siempre, tengo una confianza máxima en mí. Colombia es el único país que ha renunciado a ser sede de un mundial. Mientras Italia celebraba su tercer título mundial el 11 de julio de 1982, en el Santiago Bernabéu una frase quedó grabada en las pantallas: "Nos vemos en Colombia 86". El mensaje era claro, el país había ganado la votación en Zúrich y tenía en sus manos la organización del torneo más grande del fútbol. Sin embargo, la situación social y económica hizo imposible cumplir con los requisitos de la FIFA. Con esa plata se puede hacer escuelas y hospitales. No se hizo ni lo uno ni lo otro. Que incluían 12 estadios con capacidad mínima de 40.000 personas para la fase de grupos, otros 4 para 60.000 y 2 con aforo de 80.000. A día de hoy, más de 40 años después, esos estadios aún no existen. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. India, la selección descalza. El país asiático fue invitado al Mundial de 1950, pero rechazó la oferta. La versión más popular dice que la FIFA les prohibió jugar descalzos. En los Juegos Olímpicos de 1948, India sorprendió al mundo jugando sin calzado, una práctica común en su país. Perdieron apenas 2-1 contra Francia, fallando 2 penales que pudieron cambiar la historia. Su buena actuación llevó a que la FIFA los invitara al Mundial de Brasil 1950, pero con una condición: debían jugar con zapatos. India se negó y, sumado a los gastos del viaje, rechazó la propuesta. En los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 mantuvieron su estilo, pero el frío extremo les jugó en contra. Yugoslavia les propinó una goleada de 10-1. Ese torneo marcó un cambio. India comenzó a jugar con calzado y en Melbourne 1956 logró su mejor actuación al alcanzar el 4º lugar, siendo hasta hoy la mejor posición de un equipo asiático en un torneo olímpico de fútbol. These are the 8-9 years were the best years of Indian football. El jugador que más falta recibió en un mundial fue Maradona en México 1986. Espectacular. Bárbaro. Adivinen quién fue el segundo. Maradona en Italia 90. Usted es mi ídolo, maestro. Usted es mi ídolo de verdad. Y el tercero, también Maradona en España 82. La lesión la tengo. ¿Dónde era la lesión, Diego? Ahí. Mira. Aquí. Mira. Sí, lo reventaron a patadas en 3 mundiales seguidos. La pelota no se mancha. Un perro salvó al fútbol. En el Mundial de Inglaterra 1966 ocurrió un hecho insólito. El trofeo Jules Rimet fue robado. La policía lo buscó sin éxito hasta que, 7 días después, el héroe de la historia apareció. Pickles, un border collie, encontró el trofeo envuelto en papel de periódico en un jardín. Pickles se convirtió en una celebridad. Fue premiado con comida de por vida. Apareció en televisión e incluso asistió junto a su dueño a la cena de celebración del primer título mundial de Inglaterra. Lamentablemente, Pickles falleció al año siguiente, pero su legado sigue vivo. Su collar está en exhibición en el Museo Nacional del Fútbol. Henry Cooper uncovered a special treat for Pickles, but it's turkey or nothing these days. Croacia es la selección con mejor efectividad en podios de la Copa del Mundo. Desde que se independizó, Croacia ha jugado 6 mundiales y en 3 de ellos quedó entre los 3 primeros. En Francia 1998 logró el 3er puesto en su debut. En Rusia 2018 fue subcampeón y en Qatar 2022 volvió a quedar 3º. En otras palabras, tiene un 50% de efectividad en alcanzar el podio. Muchas gracias, no sé qué decirte. No, por favor. Gracias a vos por el fútbol, Luca. Los equipos europeos viajaron en barco 15 días antes para llegar al Mundial de 1930. Bélgica, Rumania y Francia viajaron en el Conte Verde, mientras que Yugoslavia lo hizo por su cuenta. Y sí, tardaron más en llegar que en ser eliminados. Los barcos partieron de Génova, haciendo escalas en España, Portugal y Brasil. Durante la travesía en el Atlántico, los jugadores entrenaban en la cubierta, pero el desgaste del viaje les pasó factura. El resultado: Yugoslavia cayó en semifinales ante Uruguay, Bélgica perdió sus 2 partidos y Francia y Rumania al menos se llevaron una victoria.
Bonus track. El día que un jeque árabe anuló un gol. Francia enfrentaba a Kuwait en la segunda fecha del grupo D del Mundial de España 82. Grupo que compartían con Inglaterra y Checoslovaquia. La poderosa Francia ganaba cómodamente 3-1 cuando ocurrió lo impensado. Les Bleus anotaron el cuarto gol, pero justo antes de que el francés Alain Giresse rematara, se escuchó un silbatazo desconocido proveniente de las gradas. Confundidos, los defensores kuwaitíes se quedaron inmóviles, levantando la mano y mirando al árbitro en busca de respuestas. El juez soviético convalidó el gol. Los jugadores franceses ya estaban distribuidos en el campo, listos para reanudar el juego, pero los de Kuwait no. Tenían la mirada fija en los palcos del estadio José Zorrilla de Valladolid. Todas las miradas se dirigieron a un mismo punto. El jeque Fahid Al-Hamad Al-Sabah, hermano del emir de Kuwait y presidente de la Federación Kuwaití de Fútbol, que gesticulaba furioso y ordenaba a sus jugadores abandonar el partido. En un acto insólito, bajó al campo sin ningún tipo de filtro de seguridad. La Guardia Civil espagnole, qui est au bord du terrain. Vous savez ce qu'elle fait? El árbitro Miroslav Stupar detuvo el partido por varios minutos mientras recibía una amenaza clara del jeque. Si no anulaba el gol, Kuwait se retiraría del encuentro. Ante la presión y la incertidumbre, Stupar terminó invalidando el tanto de Giresse. L'émir, il nous enlève ce but, mais il peut enlever les autres. Et à ce moment-là, c'est le Koweït qui gagne 1-0 et nous les 4 buts, il nous les enlève. Y el partido continuó 3-1 a favor de los galos. Francia marcó 5 goles, pero ganó 4-1 gracias al tanto de Maxis Bossis en los últimos segundos del partido. Las consecuencias del escándalo no se hicieron esperar. La FIFA sancionó de por vida al árbitro soviético, quien nunca más dirigió un partido internacional. Así, ese fue su primer y último arbitraje mundialista. Además, la Federación de Kuwait fue multada con 25.000 francos suizos. El fútbol siempre tiene historias ocultas esperando a ser contadas. El poste y la pelota estaba adentro. Hicimos una gran fiesta. Y Charlas con el Diego es el mejor canal para conocerlas. Escuché el silencio y sabía que ese balón iba adentro. Cuéntame, ¿cuál de estos datos te sorprendió más? Saber cuánto pesa la Copa del Mundo. ¿Conoces otro que debería estar en una segunda parte? Nos vemos en el próximo video. Celebré. Todavía estoy celebrando. Si te gustó, deja un like, compártelo con ese amigo futbolero y suscríbete para más contenido que te hará ver el fútbol de otra manera.